a uno más de los conversatorios que hemos organizado desde el Instituto de Artes, concretamente desde el área de fotografía, de los talleres de fotografía. Y el día de hoy tengo el honor de presentar al maestro Jorge Camarillo López. Voy a leer una breve, muy breve semblanza de lo que ha realizado. En realidad, pues, es una síntesis curricular. Él ha realizado muchas más actividades, pero bueno, esta es una sinopsis de su trabajo. Jorge Rafael Camarillo López es egresado de la maestría en Artes Visuales, de la FAD UNAM, becario del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes de Aguascalientes. Ha tenido residencias artísticas en la Universidad de Nuevo México, así como en el Atelier Retaguardia en Barcelona. Ha expuesto y publicado su trabajo en varias ocasiones. Organizador de la Semana Fotográfica en Aguascalientes, evento dedicado a los procesos fotográficos preindustriales, fue galardonado con el premio Cámara de Plata. Imparte clases en la Universidad de las Artes y su campo de interés se centra en la fotografía fotoquímica. Bueno, la dinámica del día de hoy será que el maestro previamente compartió un video que realizó exprofeso para este conversatorio. Entonces voy a presentar el video y a partir de ahí iniciaremos esta sesión de conversatorio. Hola, mi nombre es Jorge Camarillo. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pues muy especialmente a la maestra Erika Liliana Villanueva Concha, directora del Instituto de Artes, a Dania Santos Ramírez, la maestra Dania Santos Ramírez, coordinadora de la licenciatura en Artes Visuales. Y a Enrique Santoyo también, muy especialmente, lo conozco desde hace muchos años. Y bueno, de él recibí directamente la invitación vía telefónica. Muchas gracias, Enrique, por invitarme a esta serie de conversatorios. Bueno, mi conversatorio va a tener como tema un manifiesto que acabo de escribir y que muy pronto será publicado. Este manifiesto versa sobre la fotografía a blanco y negro, la fotografía plata gelatina, que ahorita se le conoce como fotografía analógica. Este término precariza la visibilidad y posibilidad del medio, ya que se distingue como un medio anterior a la fotografía digital. Yo de lo que hablo en este manifiesto es que la película plata gelatina, el papel plata gelatina también, son materiales que constituyen por sí solos una forma de hacer fotografía y por ende puede ser una cuestión discursiva a través de este tipo de materiales y su proceso. Es decir, no estoy hablando de la fotografía blanco y negro específicamente por sus tonos monocromáticos, sino por sus posibilidades dentro del proceso de producción de este tipo de materiales. Entonces, ahí va encaminado este manifiesto.
es la idea de poner en claro una producción que ya se está haciendo. Hay muchos fotógrafos que están experimentando bajo esta idea de una visión argéntica, y esta visión argéntica es posible gracias a la fotografía digital. El utilizar este medio y reflexionar en torno a qué es la fotografía a través de este nuevo medio, potencializó la visibilización de las posibilidades creativas de los materiales a plata gelatina. Este manifiesto se llama el Manifiesto Argéntico porque la idea es darle esta denominación a la fotografía plata gelatina muy puntualmente y llamarle fotografía argéntica. Este documento ya está por publicarse. Es un texto un poco más largo del que ahorita daré lectura. Ahorita me concretaré muy directamente a dar lectura al manifiesto. Para mí también es importante decir que esta presentación en la universidad es, digamos, la primera que hago fuera del aula. Ya este manifiesto le di lectura en mi clase de fotografía, pero bueno, ahora será en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma de Hidalgo, donde pues se haga público por primera vez este manifiesto. Bueno, empezaré a dar lectura del mismo. Manifiesto argéntico. 1. La fotografía argéntica nace de una reflexión posterior al nacimiento de la fotografía digital. 2. Argéntica hace referencia a los procesos que tienen a la plata como material principal para su elaboración. El término delimita el uso de los materiales del proceso fotográfico plata-gelatina. 3. Su intención va más allá de revivir el uso de estos materiales. El fin es resignificar la manera de abordarlos. 4. Su aparición no ha dependido del manifiesto, sino que la función de este es visibilizar una práctica incipiente desde hace algunos años. 5. Sus fronteras están en el terreno específico de sus materiales y procesos. Los resultados creativos son imposibles de delimitar. 6. Se desplaza de la representación objetiva de las imágenes técnicas a los terrenos de la subjetividad de la imagen matérica. 7. Su principio alquímico no se concreta en el uso de sustancias de dicha naturaleza, sino que también toma en cuenta lo contingente de su naturaleza. 8. Es fenomenológica, es decir, pone entre paréntesis sus prácticas utilitarias anteriores para adentrarse en los terrenos de la imagen poética. 9. Rechaza la masividad de la imagen técnica para producirse como monotipos o tirajes controlados. Y 10. La búsqueda de su expresividad se encuentra fuertemente ligada a pensar desde sus procesos y materiales. Por lo tanto, emitir un juicio de su resultado debe hacerse en presencia del objeto fotográfico. Jorge Camarillo, Aguascalientes, enero de 2021. Bueno, pues este fue el manifiesto argéntico. Es un manifiesto que se ha hecho a lo largo de varios años. Empezó en investigación, que fue mi tesis de maestría en la Universidad Autónoma de México, en la Facultad de Arte y Diseño, y en algunos conversatorios, conferencias, donde pues mencionaba mis avances de la tesis. Uno de ellos fue la cátedra Pedro Valguerra, ahí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, pues ahora ya tiene un formato, como les comento, será próximamente publicado, ya está en prensa.
espero que pronto ya esté impreso. Y pues es un poquito más largo ahí el manifiesto, más que nada ahí hay una introducción de la explicación de por qué llegar a estos 10 puntos que comento aquí. Ojalá tengan la posibilidad de repasarlos tranquilamente para que esto dé pie al conversatorio que tendremos pues, directamente en el foro de mí. No me queda más que agradecer la invitación nuevamente al Instituto de Artes, a la maestra Erika, a la maestra Dania, maestro Enrique, pues muchas gracias a ustedes por haber escuchado este video. Y bueno, pues nos vemos próximamente ya en el foro de conversatorio. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias. Es muy interesante pensar en la realización de un manifiesto que, bueno, vuelca ideas así muy concretas. Me parece muy interesante, de alguna manera hasta novedoso, digamos, en el sentido de que está partiendo de algunas situaciones que muchos conocemos, este tratamiento y uso de materiales plata gelatina. Sin embargo, no hay muchos documentos que hagan este ejercicio como lo está haciendo el maestro Jorge Camarillo, de una manifestación concreta sobre los materiales, ¿no? O sea, de repente es como muy ambiguo en este momento en donde todos utilizamos desde un teléfono celular, por supuesto los que hacemos más fotografía en forma, estos medios digitales, y pareciera que la continuidad se ha dado como de forma natural, ¿no, maestro Jorge? Es decir, de estos procesos plata gelatina a llegar a la fotografía digital, y me parece sumamente importante e interesante cómo es que tú has hecho estas reflexiones en torno a donde, si bien no termina, no das, bueno, no lo sé, esa sería quizá una pregunta, no das por terminado o terminada una etapa de los procesos generados por plata gelatina, y yo creo que también involucras por estas condiciones que conozco, que eres un profesional que experimenta con muchas herramientas y muchas fórmulas químicas. No creo que haya una fecha, digamos, de caducidad en donde inician estos procesos, es decir, los argénticos y posterior los digitales, ¿no? Están en este momento quizá mezclados, pero es muy interesante cómo tú le vas dando forma a concretar esta nomenclatura, digamos, de los procesos argénticos. Sí, Enrique, buenos días a todas. No doy cierre porque pienso que incluso apenas comienza esta nueva etapa. No es ajena esta etapa a las experiencias previas que hubo en la fotografía. Sin embargo, la manera de abordarla va a empezar a cambiar porque propiamente ya no estamos hablando de una idea de representación visual en los términos de realidad o de hacer un espejo con la realidad o como una manera de registro, sino sería una fotografía mucho más gestual, que no va hacia la pretensión utilitaria de la imagen. Para eso creo que la fotografía digital pues supera con mucho a la fotografía argéntica, es más rápida, es más accesible. Entonces usar estos medios pues tiene que tener un sentido más allá de la mera representación. De hecho, armé una muy pequeñita presentación en torno a la cuestión de la representación.
como reflexión a hablar desde esta perspectiva, ¿no? Voy a compartirla. Por favor, gracias. ¿Ya se está viendo? Perdón, está por verse, sí, ya se ve. Bueno, lo que hago en esta pequeña presentación es una serie de citas que iré reflexionando. La primera dice que la representación de la realidad ha cambiado a partir de la historia, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que representaban como realidad en la Edad Media al Renacimiento a la actualidad, ¿no? Ha cambiado en ese sentido nuestra relación de qué es representar la realidad. Nunca ha sido igual, ni seguirá igual en los próximos años. Hay un cambio entre lo que es esta idea de fidelidad y lo que vemos representado. Esto va cambiando, nunca ha sido fijo. Y a veces partimos de la idea de que la percepción de realidad que tenemos fue la misma que se tenía en la antigüedad, ¿no? Y esto no lo es así. Hay un diálogo en la República de Platón, en el libro 10, donde empiezan a reflexionar en torno al pintor. Y para esto utilizan el ejemplo de una mesa. Dice Platón que la mesa, bueno, Dios generó la idea de mesa, incluso mesas naturales, están ahí, la esencia de la mesa. El carpintero es el que ejecuta, es el que puede hacer este proceso de hacer la mesa. Y dice que el pintor, pues bueno, lo único que hace es un truco para que se vea una mesa, pero que no es una mesa. No sé si recuerdan ustedes la pintura de René Magritte que se llama Esto no es una pipa. Pues no es una pintura, ¿no? Aunque ahí en esa pintura se representa una pipa, pues no existe tal pipa ahí, sino es una pintura. Entonces, más o menos por ahí va esta idea, ¿no? De que el pintor en ese sentido, pues queda obsoleto para la República de Platón porque no hay un objeto, no hay esta realidad, ¿no? O sea, se habla aquí pues de cómo la realidad impera frente a la reproducción. Y esta apreciación se ha ido digamos, interpretando de distintas maneras, pero finalmente queda ese sabor de querer representar lo más realistamente posible. Entonces dice más adelante, se preguntan esto, el pintor se propone como objeto de imitación lo que la naturaleza es la esencia de cada cosa o lo que le sale de las manos del operario, es decir, en esta primera parte donde habla de la esencia de cada cosa, pues habla de cuestiones divinas. Y en la segunda, pues precisamente el carpintero que hace Entonces, ¿qué se propone el pintor? ¿No? Hacer la mesa, hacer la esencia de la mesa. ¿Qué se propone al representar? ¿Sí? Esa es la pregunta que ya desde Platón se hace. ¿Sí? Y creo, a mi modo de ver, que lo que se hace es una interpretación, ¿sí? Que se genera por medio de una representación. Hay una interpretación, no se busca reproducir la realidad, sino interpretarla bajo ciertos elementos, ¿no? Raúl Beceiro, en un pequeño libro que hay sobre ensayos de él, dice lo siguiente: estudiar los elementos que el fotógrafo utiliza en su trabajo, el punto de cámara, la altura de cámara, la luz, las líneas, los volúmenes, el encuadre,
La fotografía liberada entonces de la hipoteca analógica podría comenzar a vivir independientemente. Él dice esto en relación a una lectura que hace Roland Barthes sobre la fotografía, que debería de estudiarse más todos estos elementos que utiliza el fotógrafo para precisamente, él utiliza, aquí lo resalto, un término, la hipoteca analógica. Con hipoteca analógica, él se refiere a esta deuda con la realidad, ¿sí? De decir, bueno, ¿cómo hacemos que las cosas aparezcan más realistas? Como si esto fuera, pues, una obligación del que hace una representación, ¿sí? Y como dice él, si se libera de esa hipoteca analógica, se podría comenzar a vivir independientemente. Esto es precisamente la idea de la fotografía argéntica, liberarse de esa hipoteca analógica, ¿no? De esa cuestión de una especie de deber ser o de que hay una sola forma de hacer fotografías, sino de sus múltiples posibilidades. Por último, hay un término que en latín es intentio, se traduce como intencionalidad, ¿sí? Y dice que es la forma que afecta al aparato de la visión. Es decir, cómo la intencionalidad cambia lo que vemos, ¿sí? Y luego dice, luego por extensión, de su modo de estar en el medio físico transmisor. Es decir, que si hay un cambio de visión, ¿sí? Que a través de una intencionalidad, o sea, ¿qué es lo que intento ver? ¿Qué es lo que quisiera ver en realidad? ¿Cuál es mi intención al representar? Si hay un cambio de visión en esa parte, ¿sí? La va a ver en el medio físico transmisor, ¿no? Que en este caso, para mí es el hecho de tomar muy en cuenta el medio físico transmisor, que en este caso sería la plata gelatina, ¿no? O sea, partir de la idea de la plata gelatina como un pretexto creacional, que permita desde ahí generar una discursividad. Es decir, ¿qué quiero decir? ¿Qué busco decir a través de una fotografía que vaya más allá de esas cuestiones meramente representacionales, ¿no? Y que creo que en este caso, uno de los múltiples puntos para esto sería, por ejemplo, el hecho de manipular el proceso. ¿Qué pasa si ajusto la forma en que revelo? ¿Qué pasa cómo proceso la fotografía a la hora de imprimirla? Estas cuestiones, hasta hace algunos años, todavía eran como una especie de, ¿cómo decirlo?, de requisito para ver la fotografía. Era un mero trámite. Lo único que se hacía era hacerlo, bueno, quienes lo hacían con el mejor esmero, trataban de hacerlo pues con la mejor calidad, ¿verdad? Haciéndose de conocimientos técnicos, de determinados materiales, para que esa impresión estuviera muy acorde a lo que se hizo en un inicio. Entonces era un mero trámite, ¿no? De la toma quedaba totalmente invisibilizado el negativo, por ejemplo, sino simplemente era como una especie de pasaporte, ¿verdad?, a lograr la imagen, ¿no? Incluso muchas personas que trabajaban a color a veces olvidaban sus negativos. Los que trabajábamos a blanco y negro en aquella época, como que cuidábamos más los negativos porque los veíamos pues como una cuestión de trabajo, ¿no? Nuestro archivo, ¿sí? Y los que trabajaban a color, no, como que
sí van mucho por la foto. Hablo en general, ¿eh? No. Claro que hay sus excepciones, ¿no? Y iban más por la imagen. Y creo que eso es lo que ha permeado hasta ahorita, lo que se sigue insistiendo en la imagen, pero hay tal alud de imágenes, como lo dice Joan Foncuberta, las imágenes ahorita están enfurecidas de que han sido sobreexplotadas y empiezan a perder sentido. ¿Sí? Ya Susan Sontag hablaba de esto, hablaba cómo a partir de, digamos, la exhibición de situaciones, de personas que pues muestran alguna cosa atroz, en lugar de generar una preocupación, generan una insensibilidad, ¿sí? Entonces ella habla como una especie de anestesia visual. Y esto ya se hablaba en la década de los 70s, ¿no? Entonces, esto que Susan Sontag dice en su libro sobre fotografía, creo que se ha hecho muy evidente en esta época, ¿no? Porque ha sido, digamos, amplificado. Quizás la intermediación de la distribución de las fotografías en épocas pasadas, donde solamente eras visible si te publicaban en una revista, si salías en un diario, ¿sí? O si exhibías tus fotografías, no había otra manera de ser visto. Entonces, esta intermediación quizás todavía le daba un poco de gravedad a las fotografías, les daba un poco de importancia. Pero a partir de que cada vez ha sido más fácil la distribución de las imágenes, empiezan a perder este sentido. Entonces, siento yo que una de las maneras de recobrar el sentido de la imagen fotográfica es irnos hacia su materialidad, no hacia la imagen, ¿sí? Porque si se va uno hacia la imagen, pues tendría uno que interactuar más con la discursividad de la imagen misma y no de su superficie. ¿Qué queremos decir al momento de representar? Aquí me detengo un poco. Sí, maestro. A mí me gustaría intervenir y platicarte y retomar algunas de las ideas que has compartido. En la primera parte de lo que haces como reflexión, recuerdo también la pieza de Joseph Kosuth de la silla, ¿no? En Ajá. donde está la silla, está el texto que hace referencia a la silla y una fotografía de la silla, ¿no? Entonces, es ahí donde uno puede hacer una reflexión desde lo táctil y matérico, pasando también por una reflexión que nos lleva hasta la filosofía, digamos, ¿no? Claro. Y por otro lado también me parece sumamente interesante que retomes texto de Platón en donde habla sobre la liberación, ¿no? Entonces, esto que estás haciendo me parece que va muy acorde a los tiempos en pensar que más que coartar un proceso y otro, es liberarlo, ¿no? Como Así también, es. digamos, en varias partes de la historia del arte, se marcan cómo van pasando generacionalmente una manera de pintar o de hacer determinado tipo de obra con respecto a la época, por ejemplo, social y política, ¿no? Otra cosa que también me parece sumamente interesante es que hablas de los materiales y estaba recordando en tu presentación que pasas algunas impresiones que son únicas. Estas, por ejemplo, supongo que son como impresiones generadas en el soporte fotográfico, pero no tienen una copia, ¿no? Entonces, esto le está dando una cualidad muy particular de copia única. Entonces, es como retomar esa parte de los inicios de la fotografía, pero actualizándolo, ¿no? Entonces, también eso se me hace muy rico y además de que hablas y no como una negación, que toda esta posibilidad de la era digital hace que también esas fotografías se puedan ver en otros momentos, ¿no? Es decir,
tú tienes una copia única, pero eso no limita a que esa copia solamente sea vista por alguien que la presencie en vivo, sino tú la puedes subir a alguna plataforma y ser vista, a lo mejor poniendo la ficha técnica para que se reconozca y como esta copia. Sin embargo, no pierde su cualidad de reproducirse, digamos, ¿no? Entonces, No, es importante. creo que, pero incluso a mí esa parte me resulta la más débil, debido a que una imagen en el internet, pues comulga con billones de imágenes. En cambio, el objeto fotográfico al menos es significativo para el que lo tiene o para con el que se comparte. Entonces es también como revertir este proceso masificante que incluso a veces creemos que mucha gente lo está viendo y en realidad no es así. Se invisibiliza a través de esta cantidad de imágenes. Entonces volver a una cuestión más humana en la fotografía, donde ese objeto, algunas de estas imágenes me las han querido comprar y pues la realidad es que no las vendo porque son objetos únicos. No puedo reproducirlos, no se trata de eso, se trata más que nada de la huella que dejas, de esa parte táctil con la imagen. Entonces se vuelven objetos simbólicos y significativos, ¿no? Creo que todo esto suena más complejo de lo que en realidad es, ¿no? Sí, Es mucho más sencillo. perdón, ¿Sí? perdón, estoy pensando y recordando, digo, las personas que acá nos acompañan, me gustaría que también en un momento intervinieran, son gente joven, supongo, son estudiantes, pero nosotros que tuvimos la oportunidad de estar muy de cerca en el laboratorio y oler los químicos y es más, sentir el papel y esta cualidad de la gelatina que al ser humedecida se hinchaba. Entonces, todas esas características y ver cómo aparece la imagen latente ahí bajo la luz tenue, ¿no? Y los químicos, entonces, sí tiene una característica muy particular. De hecho, desde la visión, ¿no? Desde la manera en cómo uno aprende con esos procesos a hacer fotografía, es decir, ver a través del aparato fotográfico, pero con esta cuestión latente de que qué ha ocurrido, ¿no? Como reacción hasta que uno va y entra al laboratorio a revelar. O sea, pasa, aun cuando uno lo hacía con mucha premura, con poco tiempo, digamos, eso se llevaba, no sé, por lo menos una media hora, si es que uno le urgía hacer un trabajo, ¿no? Y más, la mayor parte de veces ocurría que pasaban hasta días, ¿no? En donde nosotros podíamos ver los resultados. Entonces, todo ese mecanismo, digamos, mental, en donde tú disparas, haces la imagen y estás pensando, está ocurriendo en tu cerebro qué es lo que va a pasar después y aparecer, se convierte también en un acto reflexivo importante, ¿no? No es Claro. esta parte de lo instantáneo ahora con la cámara digital, en donde disparas y ves, disparas, Ajá. sino todo este proceso de preparación para hacer la toma fotográfica, hacerla y llevarla a todo ese proceso. Mientras uno está en el laboratorio con esta penumbra, está pensando qué es lo que va a ocurrir, pero todo este cúmulo de ideas yo creo que también es parte de lo que caracteriza a estos procesos, ¿no? O sea, es como Sí. la fotografía tiene una de sus cualidades que juega con el tiempo, es decir, puede ser que podemos obtener en una fracción de segundos o en minutos, si es en un proceso como estenopeico, una imagen. Sin embargo, todo esto que está como preparación, me parece que ese halo es importante, ¿no, maestro? Sí, yo creo que estas nuevas generaciones tendrán que aprenderlo de otra manera, en el sentido, digamos, significativo, porque como tú bien lo dices, pues pertenecemos a otra época y yo cuando la primera vez que entré a un laboratorio,
y vi cómo aparecía la imagen, me dije, a esto me quiero dedicar. Y el segundo momento que sentí el completo interés en este medio fue hace algunos años en, en el Museo Arte Contemporáneo, que ya no existe, de Televisa. Hubo una exposición que era el acervo que hizo Álvarez Bravo para el Museo de la Fotografía, que existió muy brevemente. Y cuando vi todas esas copias en distintos medios fotográficos, como el heliograbado, la goma bicromatada, en fin, ¿no? La cianotipia, todos estos medios, dije, es que yo quiero hacer esto, me interesa este tipo de imagen. Creo que uno de los problemas fuertes de esto, pues es la poca irradiación que hay de estos procesos y que los jóvenes no los conocen de, digamos, físicamente. Es importante conocerlos físicamente para, pues, generar un interés en ellos, ¿no? Sobre todo trabajos ejemplares para ver hasta dónde llegan las técnicas, ¿no? Eso es importante porque a veces se ven exposiciones donde el pretexto es el proceso, pero realmente la imagen no llega a tener esa significatividad que necesita, ¿no? Por ejemplo, a mí mucho me han insistido en que, ¿por qué me he tardado tanto en hacer cianotipias? Siendo el proceso tan sencillo, entre comillas, porque la verdad yo lo he ido complejizando un poco en la manera de que lo hago, pero realmente lo que me ha llevado tiempo y todavía no estoy totalmente conforme, no es con la cuestión técnica, sino qué imágenes quiero hacer en cianotipia, ¿sí? No se trata pues del proceso, se trata de cómo comulgas o cómo haces que haya una perfecta interacción entre la imagen y el proceso, ¿sí? Si no, lo único que tienes son fotos en blanco y negro, fotos en color cian, fotos en color marrón, pero realmente no hay nada ahí que interaccione. A Sí, veces lo que gana es precisamente el proceso, sí, porque el proceso tiene una belleza, ¿sí? claro, claro, Las claro. imágenes ya tienen una belleza y si la imagen pues más o menos casa, pues ya eso es bonito, ¿no? Pero ¿hasta dónde llegar para hacer que uno haga interactuar esas dos cosas, ¿no? Las pueda precisamente casar perfectamente. Sí, y ya que hablas y tocas este punto, se me hace sumamente importante pensar cómo en un tiempo anterior había impresores fotográficos, ¿no? Es decir, algunos fotógrafos llevaban su trabajo a personas que hacían un trabajo técnico excelente, pero que regularmente no se dedicaban a la producción de imágenes, ¿no? Entonces, en Así es. ocasiones ocurría que el fotógrafo no tenía las habilidades para hacer una buena impresión, pero también el técnico regularmente su tarea era hacer una muy buena impresión, pero no hacer imágenes. Entonces, en el quehacer actual, digamos, de la gente que se dedica a las artes visuales y a la fotografía, tiene que hacer este equilibrio entre estos dos mecanismos, ¿no? Es lo que tú estás diciendo, es decir, ¿para qué vamos a hacer algunos procesos de este tipo que llevan su tiempo, que requiere saber de química, hacer experimentaciones para obtener imágenes que no son tan acordes, digamos, al proceso, ¿no? O sea, retomando, por ejemplo, pensando en la gente joven que se quiere dedicar a la fotografía y que sabe los mecanismos básicos, digamos, de los procesos argénticos, cómo es que empieza y puede empezar a generar imágenes en estos procesos, ¿no? Tiene que hacer como una buena reflexión a dónde quiere llevarlo, porque no solamente se trata, como bien dices, de experimentar, sino de tener como el sentido hacia dónde van a ir tus imágenes, ¿no? Sí, no sé si recuerdes que hubo una discusión hace algunos años
que se puso de moda la impresión en platino paladio. Es un método de impresión muy bonita, ¿verdad? Muy estable, y que lo que hacían referencia a algunos críticos era que se estaban imprimiendo hasta fotografías de prensa en paladio para darles un valor, ¿sí? Y no es que se estuviera, digamos, hablando mal de las imágenes, sino que simplemente no casaban con el proceso, porque esas imágenes tenían una determinada intencionalidad. Lo que pasa es que esa intencionalidad que tuvieron en su momento, que fue el documentar un hecho, el generar gráficamente una imagen que no solamente diera fe del hecho, sino que incluso lo reconstruyera a través de la composición, del impacto visual que tuvo la imagen, y que bueno, esas imágenes ahorita se consideran afortunadas en la memoria, ¿verdad?, de los hechos históricos, pero habría que detenernos ahí y decir, bueno, estas son unas extraordinarias imágenes, imágenes que toda imagen es sensible, entonces de alguna manera cuando la vemos, pues eso nos intensifica un sentimiento, ¿no? No es lo mismo que te relaten la situación a que veas el hecho mismo, ¿no? Entonces, claro que eso genera cierta sensación o cierta sensibilización al ver la imagen, pero bueno, habría que detenernos en ese punto y no querer hacerles como una especie de canonización que ya se vuelve un tanto ridícula, ¿no? Claro. Ya la imagen tiene un contenido, tiene un valor, tiene un peso histórico, pero no va a ir más allá, ¿sí? Porque esa fotografía tuvo en un inicio una intencionalidad muy específica, ¿sí? En este sentido, ahorita no estoy hablando de que una imagen tenga, digamos, mayor calidad que otra, sino que tienen una especificidad como imágenes, ¿no? Entonces puede ser que una imagen mucho más sencilla, pero insertada más en estos cuestionamientos. En alguna vez me pasó con una alumna que estaba estudiando cuando yo estaba dando clases en el Centro Cultural Los Arquitos, me dijo, mira, quisiera aprender mejor el proceso y yo lo único que quiero es que esta manzana que traigo aquí esté perfectamente registrada. Entonces, para hacer eso, pues tomamos un rollo, no un rollo, sino unas cuantas tomas de prueba, revelamos, vimos muy específicamente el negativo, qué tal nos quedó, hicimos un pequeño ajuste, igual a las impresiones. La foto de la manzana nos llevó más o menos una semana, semana y media hacerla. Cuando acabó la imagen, pues era muy bella, muy sencilla, pues era una manzana nada más, pero tenía una belleza porque hubo como esa tensión de querer generar una representación en el medio plata gelatina de esa manzana. A la fecha, pues conservo la amistad con esa alumna y la tiene colgada todavía su fotografía, porque no solamente es el hecho de que logró, digamos, esa expectativa que tenía, ¿no? Decir, ¿cómo registro bienes? No realistamente, sino cómo registro en este medio esta manzana que es roja, me va a salir a blanco y negro, ¿verdad? ¿Cómo le hago para que esta manzana tenga una representación interesante en este medio? Entonces, lo logra técnicamente hablando, pero también se le hace una imagen significativa y al objeto fotográfico, a esa imagen objeto hecha en ese papel plata gelatina, le tiene un aprecio especial. No es a la imagen que puede reproducir 1000 veces en el Facebook o lo que sea, ¿no? Sino a ese objeto, a ese trozo de papel que ella le metió, digamos, todo ese trabajo, toda esa paciencia, todo ese hecho amoroso, ¿verdad? Porque esto se hace amorosamente, se hace con atención, se hace con gusto, ¿no? Y eso es lo que queda ahí marcado. Entonces, es incluso el buscar que esta fotografía sea significativa desde aspectos personales, no solamente desde la cuestión meramente de la imagen. Curiosamente, al haber toda esa carga
humana, afectiva, procesual en la fotografía, me ha tocado, porque pues he estado varias veces en esa casa, que cuando llega alguien que no conoce la foto, se le queda viendo. Y dice, ah, mira, qué bonita fotografía, ¿no? O sea, se alcanza a transmitir toda esa atención, todo ese cuidado que hubo en una imagen. Entonces, creo que ahí está la cuestión. El hacer primero las imágenes para uno, ¿sí? Desde todos los aspectos posibles para después precisamente, pues, exhibirlas, mostrarlas, ¿sí? Siendo que ya uno, digamos, encontró en esa imagen pues esas inquietudes que trae. Incluso no necesariamente que traías y las vertiste en la imagen, sino que posiblemente las encontraste durante el tiempo que estuviste haciendo la imagen, ¿sí? Y que precisamente la fotografía digital no te permite esa reflexión por esa rapidez, ¿verdad? De tomar la foto y verla en la pantalla y luego ir pues a otra y a otra y a otra y caer en un sinsentido en esa cuestión específica. Con esto tampoco quiero hablar en detrimento de la fotografía digital, porque es una herramienta más, ¿sí? Es una herramienta más y yo le estoy muy agradecido a esta tecnología porque me permitió ver más allá de cómo veía la fotografía a blanco y negro, que ahora pues le llamo argéntica, por esta cuestión muy específica de que no estoy hablando del blanco y el negro, sino estoy hablando del proceso. Por eso darle esa distinción, porque si dice uno foto a blanco y negro, pues otra persona puede decir, bueno, pues es que yo no sé por qué tanto empeño y por qué tanto batalla, si ya desde la cámara o ya desde un programa de edición puedes hacer una fotografía muy bonita blanco y negro desde lo digital, ¿no? Claro que se puede, eso es indudable. Pero entonces no estamos hablando de esa parte, sino de cómo vives y cómo interviene ese proceso de creación de imagen en tu resultado final. Así es. Y esto también me lleva a pensar en cómo ocurre también en otras disciplinas. Es decir, no es lo mismo ver una buena impresión en un papel de mucha resolución de una pintura clásica, ¿no? Claro. Las cualidades pictóricas de la pincelada, del color mismo, no se pueden conocer y disfrutar de igual manera. Es decir, la gente que está estudiando o está por estudiar una carrera afín a las artes, debe también comprender esta cuestión de los materiales y las herramientas, ¿no? Y es fundamental porque eso, de alguna manera, te va también ciñendo a lo que tú quieres decir con las imágenes, ¿no? Mientras hablabas, recordé también una anécdota de un fotógrafo hace muchos años. Él se dedica profesionalmente a la fotografía y un día llega muy contento conmigo comentándome que había casi podido, ¿cómo decirlo? No copiar, pero había reproducido la luz que había utilizado Edward Weston en la fotografía del pimiento. No sé si me permitas pasar la imagen, que aquí la tengo, por cierto, para que la conozcan también pues, las personas que nos acompañan, si es que no la conocen. Y pues así brevemente nada más para que la vean. Esta imagen del pimiento, no sé si la alcanzan a ver, ¿sí? ¿Sí se ve? Entonces la reflexión era que pues él había utilizado una serie de difusores y para poder hacer una imagen similar a Weston. En ese momento, la verdad es que yo estaba todavía estudiando o estaba por terminar la carrera, la licenciatura, y no entendí, en ese momento, no entendía por qué tanta sorpresa y por qué tanta alegría. Con el paso del tiempo, pues entendí de qué se trataba. Pues esta imagen es un pimiento, pero qué maravilla que hizo Weston al tomar una fotografía con estas características, ¿no? Es una escultura, puede ser una espalda,
O sea, puede ser tantas cosas, ¿no? Y entonces, en ese momento es cuando da el salto la representación, ¿no? Entonces, es de lo que tú estás hablando. O sea, finalmente, Ajá. por eso lo recordé con esta idea que nos compartiste sobre la manzana, ¿no? O sea, no es una manzana, es la representación de la manzana. Así es. Ya se A mí, convierte en otra cosa, ¿no? A mí me pasó otra cosa, tengo otra anécdota con la fotografía del pimiento de Weston. Fue de mis fotografías que más me han influenciado para empezar a entender, porque en aquel tiempo no lo alcanzaba a abarcar, pero para empezar a darme cuenta que la fotografía a blanco y negro tenía una cuestión artística. Y yo lo alcanzaba como digamos, como a oler, ¿verdad? Pero no te podía decir en aquel tiempo por qué. Simplemente admiraba muchísimo esa fotografía y me di a la tarea de irme a comprar un pimiento y reproducir la fotografía, ¿no? Tomé una cacerola porque observé que, en primer lugar, lo que me sirvió hacer ese ejercicio es observar, porque yo había visto el pimiento y más que nada había sentido la imagen, ¿no? Lo que tú muy bien señalas y que muchos comentamos de esta imagen, ¿no? Que da una sensación de un cuerpo, da una sensación como de un músculo, da una sensación que no es el pimiento mismo, ¿no? Entonces comencé un poco a observar, pero yo en ese tiempo no sabía de óptica, simplemente la óptica que tenía era la que estaba en la cámara, ¿verdad? Que pues no había mucha reflexión en torno a eso. Y claro que la fotografía no me salió ni cercanamente, ¿no? Ni cercanamente a lo que es el pimiento de Weston. Y a mí eso me sorprendió mucho, porque yo creí que a partir del simple hecho de yo ir a comprar el pimiento, ponerlo en la cacerola y tomar la foto, me iba a salir igual, ¿sí? Ahí me di cuenta que había más cosas. Todavía en ese momento no sabía cuáles eran, pero me di cuenta que tenía que aprender mucho más para lograr esa imagen, que no había sido hecha así de simple, ¿no? Sí, ahora con el tiempo que pues sigo consultando la foto, pues a veces, y gracias al internet, porque también eso, ¿no? En aquel tiempo, pues logré ver esta fotografía que es la más famosa, pero dice pimiento número 30. Claro. ¿Dónde están los demás? ¿No? No hemos visto tantos. Yo he visto por ahí el 33, el 38, pero no abajo de 30. No sé si fue una nomenclatura que Weston puso al azar o si realmente hay más de 38 fotografías de distintos pimientos o incluso cuántas puede haber del mismo pimiento, ¿sí? Buscando el punto donde lo iba a tomar, ¿no? Eso no lo sabemos, porque no hemos visto ni la 29, ni la 27, en fin, ¿sí? ¿Por qué ponerle pimiento número 30, no? Entonces, sí ahí ves que hay, y bueno, hace ratito iba a mencionar esto y ahorita vuelve a salir, que es el término de Weston de previsualización, que él decía que era el hecho de imaginar ya la fotografía terminada, incluso ya impresa en papel, desde el momento que estás viendo en el visor de la cámara, ¿no? Entonces hablaba pues de una intención ahí está otro, y hay otro por ahí más que a veces que con esta facilidad que tenemos ahora con el internet, a veces estoy haciendo alguna presentación y lo que se me hace más fácil es, pues, googlearlo, ¿verdad? Para copiarlo y pegarlo en una presentación de PowerPoint. Y conforme pasan los años, aparecen más imágenes, ¿sí? Y empiezan a aparecer esas imágenes que no conocemos de Weston, ¿no? Sí, es que hay una cantidad de imágenes posibles ahí. Miren, este es el 31. ¿Sí? Entonces, quién sabe cuánto tiempo, ¿no?
para llegar a esta conclusión, ¿no? A este pimiento número 30, ¿no? Que incluso fue, si hay te digo, por ahí como que recuerdo haber visto uno con número 38, pero entonces, ¿por qué dejó el 30, no? Porque creo que en esta cosa digamos, de la cocina, de estar en el día a día tomando, seguramente a ti ya también te ha pasado esta experiencia de que estás tomando una foto y retomándola, ¿sí? Porque como que no te sientes completamente satisfecho con el resultado y a veces ya vas como en el tercer o cuarto intento y te das cuenta que no, que sí, en realidad, en ese primer intento o quizás en el segundo, sí estaba ya la foto hecha, pero te quedaste con la idea de que no lo habías logrado y sigues adelante y adelante cuando lo que necesitaba era tiempo la imagen para reflexionarla, para verla con más calma, ¿no? Sí, Entonces seguramente eso le pasó a Weston, ¿no? Que siguió y siguió. Hay un ensayo que les recomiendo mucho que se llama La imagen que nos falta. Y este ensayo pues habla precisamente de esa, ¿cómo decirlo? Como ese deseo de que siempre falta una imagen, ¿sí? De que aunque ya la lograste, dices, no, creo que falta y creo que falta. Y eso es algo que pasa mucho a los fotógrafos, estar buscando esa imagen que falta, pero parece ser que nunca se obtiene, ¿no? Ya pasan los años y ahí es donde te das cuenta, pero si esa imagen que yo buscaba hacer está aquí, ¿cómo no? Es esta que la tomé hace años y no sé qué pensé en ese momento que no le di la importancia que le debía haber dado, ¿no? Creo que eso para mí es otra fortuna de trabajar la plata gelatina, porque a veces me pongo a ver mis negativos y encuentro fotografías muy interesantes que en su momento para mí no lo fueron, ¿sí? Pero yo digo, de repente me cuestiono, bueno, este negativo lo tomé hace 15 años, en su momento lo pasé por alto, ¿sí? Dije, no, no vale la pena. Ahora lo estoy viendo como una fotografía muy interesante, pero entonces, ¿qué hubo en aquel momento para dos cosas? Una, haberlo tomado. Hubo un impulso para haber hecho esa imagen, ¿sí? Y dos, para haberlo descartado en su momento, ¿no? ¿Cómo esa imagen puede ir matizándose a partir del tiempo y cómo estos materiales nos permiten esa posibilidad? No te puedo decir exactamente lo mismo de muchas fotografías digitales con las que empecé, porque como no tengo la misma computadora con la que empecé, pues empecé a migrar las imágenes por mucho tiempo a partir de CDs y luego de DVDs y he abierto algunas de esas imágenes y resulta que están dañadas, que por alguna razón el CD, ¿sí? Y eso cuando tenía lector de CD, porque las nuevas computadoras ya no lo traen. Entonces, ¿qué va a pasar con todas esas imágenes que no migres en su momento al formato, digamos, en funciones, ¿no? Y bueno, ahorita todavía podemos hablar del JPG, pero ¿esto estará para siempre o llegará un momento en que se migre a otro formato? ¿Sí? Mucho se ha hablado de la tecnología fractal y que de alguna manera en algún momento se pueden llegar a hacer archivos fractales con la posibilidad de que sean como los vectores, ¿no? Que la imagen la puedes hacer de cualquier tamaño y siga teniendo su calidad. Si esto se logra lograr, que no lo dudo, no sé cuándo, pero no dudo que llegue el momento que la tecnología pueda hacer esto, ¿en dónde van a quedar todos esos archivos JPG, no? ¿Se alcanzarán a migrar? ¿Alcanzarán a ser visibles por un medio electrónico? Esos son los cuestionamientos que hay que formularse en torno a la fotografía digital actualmente, ¿no? Sí es. Sí, retomando una idea bien importante de lo que hablabas, es
esta manera de, por ejemplo, en el caso de los fotógrafos, intentar hacer una imagen y tratar de mejorarla en la siguiente ocasión. Y es como estas cuestiones procesuales, ¿no? Es decir, por ejemplo, como recomendación, yo les digo a los estudiantes que pues hagan bocetos, ¿no? O sea, una bitácora de bocetos, y no nada más en la fotografía, sino pues, en la pintura, en la escultura. Entonces, es un poco de lo que hablas, ¿no? Estos procesos continuos que te van a llevar a mejorar, ¿no? También otra de las cosas es que muchas ocasiones la obra es el proceso. Es decir, Así es. no es la ejecución final, sino todo lo que te está llevando, todo este cúmulo de ideas que estás procesando, esa es la obra, ¿no? Y eso también es bien interesante, que en la fotografía, bueno, al final requerimos del soporte para observar la imagen, pero estamos también dándole todo ese cúmulo de ideas, ¿no? Por un lado. Y también otra de las cosas que, no sé, me gustaría eso más bien preguntártelo. Hay algunos fotógrafos que he estado consultando últimamente y hablan de que se tiene que regresar a la impresión fotográfica, es decir, en diferentes soportes, pero que las imágenes cada vez intentemos hacer más impresiones. Y se están haciendo bancos de impresiones en imágenes, por ejemplo, en España, en Suecia. Entonces, a mí es una idea que me está últimamente dando vueltas, que sí quisiera empezar a hacer como colecciones de mis imágenes, ¿no? En plata gelatina, o sea, ya tener como stock de esas imágenes para conservarlas, no nada más en estos soportes digitales. De hecho, hasta en los soportes digitales también empezar a bajarlas en algún material, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Pues estoy completamente de acuerdo, porque precisamente en función a lo que ahorita estamos comentando, que te decía de la posible llegada en algún momento, ¿verdad? No sé si nosotros lo alcancemos a ver, de una tecnología fractal en la imagen. ¿Cómo va a ser posible visibilizar todas aquellas imágenes que no se imprimieron? Incluso en algún momento, que espero esto no suceda, pero si sucede que ya no hay materiales plata gelatina, ¿qué vas a hacer con los negativos que tenías, no? Entonces, sí, claro, es el momento. De hecho, yo estoy haciendo eso, estoy imprimiendo, haciendo selecciones de mis imágenes para estar imprimiendo carpetas completas. Porque aparte hay otra cosa en la cuestión de la fotografía argéntica. En la fotografía argéntica, ya desde hace un tiempo atrás, se valora mucho lo que le llaman una impresión vintage, ¿no? Que es una impresión que se hizo en su época, en el momento que se hizo esa fotografía, que ya han pasado muchos años y esa fotografía pues sigue ahí intacta, ¿no? Creo que incluso la ventaja del vintage es que el tiempo, como bien lo sabes, en el proceso plata gelatina, si no procesas bien, con el tiempo le aparecen manchas a las fotografías. Sí. ¿Sí? Entonces, si está bien procesada, pues la imagen permanece en buen estado por mucho tiempo. Y cuando una imagen ya tiene más de 15 a 20 años impresa, pues ya pasó esa prueba digamos que sí está bien procesada, porque todavía no manifiesta ningún tipo de intromisión, deterioro por parte de los químicos, ¿no? Al no haber sido bien fijada, bien lavada. Y esas fotografías adquieren mucho valor, ¿sí? Y yo me he puesto a pensar una cosa en función a un valor que seguimos manejando mucho, sobre todo en el mercado, que es pues lo original, ¿verdad? Lo que no ha sido falsificado, que es único, que es pues el que hizo el autor, ¿no? Y aquí me pregunto, ¿cómo falsificarías una fotografía que está hecha con un papel como por ejemplo el Ectalur, que hace más de 10 o 20 años que salió del mercado,
y pues tendrías que fabricar el papel en una gran fábrica porque esos papeles pues están industrializados. ¿Cuánto te costaría hacer una falsificación de una fotografía vintage? Entonces hay que pensarlo siempre de cara al futuro, y porque en algún momento las impresiones que hagamos ahorita serán vintage en un futuro, ¿no? Los papeles van cambiando, no se comercializan los mismos, incluso a veces se hacen populares algunas marcas de papel y luego desaparecen, ¿no? O generan otro tipo de papel, cambia la superficie, cambia la textura del papel, en fin, hay una serie de elementos que son muy materiales, muy físicos y que son irreproducibles y que quedan permeados en la obra al momento de dejarla totalmente terminada. Creo que un problema que tenemos siempre los fotógrafos y que ya viene desde la fotografía con película es que dejábamos las impresiones para un futuro, ¿no? Para una exposición, para un momento dado que tuviéramos tiempo, pero parece que ese tiempo nunca llega, ¿sí? Y se quedan ahí las impresiones sin materializarse, ¿no? Y sí, claro que tenemos que cambiar esa mentalidad y materializar al menos lo que consideremos valiosa de nuestra producción, porque independientemente que posteriormente no exista la tecnología para hacerlo, de alguna manera ya están ahí físicamente, ¿no? Ya están ahí físicamente. Hace no muchos años se vendió una pequeña impresión de Alfred Stieglitz en cerca de $3 millones, porque era una goma bicromatada. Sí, y yo hace algunos años me tocó ver un contacto 4x5 de una fotografía de Stieglitz, y en aquel tiempo estaban pidiendo $45,000 por el contacto, ¿sí? O sea, con el tiempo, pues esos objetos dentro del mercado del arte adquieren un valor, si hablamos desde ese aspecto. Pero si hablamos también desde el aspecto, digamos, afectivo de las imágenes, pues también adquieren un valor para nosotros como objetos, ¿no? Perdón, te interrumpí. Perdón, no, más bien, disculpa. Es que me hiciste recordar que el año pasado, es que ya estoy un poco confundido, pero antes de la pandemia, todavía me acerqué a la MACO, a la feria esta que hacen muy grande de galerías en la Ciudad de México, MACO. Ajá. Y, pues exponen galerías de diferentes partes del mundo y galerías importantes de aquí de México, y me sorprendió muchísimo y para bien que había mucha plata gelatina. O sea, había muchas impresiones actuales en papeles fotográficos, digamos, actuales, pero había mucha plata gelatina y se vendía muy caro. Entonces, digo, estamos hablando desde una cuestión, digamos, de transacción económica, pero por supuesto también como creadores y fotógrafos, eso es una cosa, y también a los nuevos fotógrafos es algo que no deben dejar pasar, ¿no? Es decir, estar pensando también en cómo se podría comercializar su obra. Y te digo, a mí me sorprendió mucho que galerías mexicanas y galerías de diferentes partes del mundo están exponiendo nuevamente impresiones plata gelatina de diferentes dimensiones, desde cosas pequeñas como parecerían como contactos 4x5 hasta impresiones de casi 1 metro, ¿no? Pero sobre soportes fotográficos. Entonces, y además algunos, estas técnicas como gomas bicromatadas, cianotipias, me sorprendió muchísimo, porque he ido a algunas emisiones y como la última que fui, no recuerdo si fue el año pasado, porque sí, me parece que fue el año pasado, porque es a inicio de año, me parece es en febrero, y todavía alcancé a ir, pero eso es una buena noticia, me pareció como muy interesante que esté compitiendo con plata gelatina y estos procesos
que en ocasiones son únicos, o sea, no hay mucha reproducción en estas galerías, ¿no? Sí, así es. Esto, o sea, ahorita que estamos hablando muy específicamente en esta cuestión de la plata gelatina por el manifiesto, tiene muchas bondades, ¿no? Como tú bien lo dices, pues por un lado, pues si lo vemos desde una cuestión de mercado, lo tiene. Por otro lado, es una actividad que genera satisfacciones personales al momento de estarlo ejecutando. Yo cada vez asocio más imprimir una fotografía como tocar una pieza, ¿no? Porque pues a veces tienes que quemar unas áreas, determinar si está bien impresa así o si así te gusta, en fin, entonces hay una ejecución, por decirlo así. ¿Sí? Al igual que el músico puede decir, híjole, pues ahora me salió mal la canción, me equivoqué casi al final de la pieza, o ahora me salió muy bien, o ahora me salió demasiado alta o demasiado baja, en fin. Y tener en ese momento digamos, la capacidad de tratar de interpretar lo mejor posible lo que buscamos en la imagen, porque como te digo, a veces lo vamos encontrando conforme las vamos imprimiendo, no necesariamente que decimos, no, esto debe ir en una clave muy alta o en una muy baja, ¿sí? Es decir, con más contraste, con menos contraste, para algunas áreas, reservar otras, en fin, hay unos procesos y aquí estamos hablando exclusivamente de una impresión tradicional, ¿verdad? Que colocar un negativo en la ampliadora, imprimir la foto. Pero ¿qué pasa con todas estas otras posibilidades que son sumamente gestuales, ¿no? En las imágenes del video, pues hay muchas imágenes que ni siquiera se hicieron con cámara, sino que estás directamente en el autor, ¿no? Con la proyección de los objetos en la ampliadora, por medio de fotogramas, de quimigramas. El quimigrama está mucho más maravilloso porque ni siquiera uno les voy a compartir una, nada más permítanme no lo he parado, pero para comentar una o dos fotografías, porque luego a veces en estos videos pues se ve rápido y dices, bueno, ¿eso qué fue? ¿Un manchón o de qué se trata? ¿No? Entonces, el que hace en primer lugar, una de las no exploradas, ¿no? Porque casi nadie le interesa el quimigrama, que está en un camino entre la fotografía, ¿no? Ahora sí que no es ni una cosa ni es otra, no es ni fotografía como tal que pueda hacer un fotógrafo, pero tampoco es lo que busca el pintor, ¿no? Sin embargo, es una técnica sumamente interesante y con muchísimas posibilidades. Que valdría la pena seguir explorando. Siento que hasta ahorita, pues, el representante más importante del quimigrama es ay, ahorita se me va el nombre, ahorita les digo el nombre de él. Él generó este proceso y su primer libro monográfico lo hizo hace no más de 5 años y él tiene desde los años 50 haciendo este proceso, ¿no? Entonces sí está muy inexplorado. Pierre Cordier se llama él. ¿Cuál es? Ya hice un relajo aquí porque generé un PDF para ver las imágenes y ya no sé cuál es.
Presentación, debe ser uno que se llama presentación. Estos son videos. Ay, lo perdí. Lo perdí. A ver, va de nuevo. Lo interesante del quimigrama es que pues nada más usas papel fotográfico y químico. No hay absolutamente más. Pues sí está en el escritorio. No sé por qué. No, ni lo reemplazo. También no sé si conozcas los ejercicios que hizo Rafael Cauduro, un pintor mexicano muy importante. No los conozco. Sí, hay sobre papel fotográfico de color, hizo algunas pinturas con químicos. Entonces, también, bueno, le recomendaría, no sé si los puede encontrar rápidamente, si los encuentro lo comparto, pero digo, para la gente que se dedica a pintar y a dibujar, son muy interesantes estos dibujos que hace Rafael Cauduro sobre papel fotográfico. Ah, pues sí, ojalá puedas compartirnos uno porque no conozco su trabajo y yo he tratado de invitar aquí a compañeros y como que les asusta un poco la idea. Sí, les asusta un poco la idea, no sé por qué, pero como que no les entusiasma quizás, no sé. Tengo un libro y ahí vienen estas imágenes. No sé si en internet se encuentre tan fácil, pero me parece que es uno de los pocos libros que ha publicado Rafael Cauduro y son bien interesantes estas. Son como unos cristos y varias cosas que pinta sobre papel fotográfico. Aquí está, ahora sí ya lo tengo. Entonces nada más lo cargo. Se tarda un poquito en cargarse. Ya está. Por ejemplo, este es un quimigrama. Les voy a compartir el quimigrama mientras encuentras lo de Cauduro. De hecho, que voy a presentar, ¿sí se ve a pantalla completa? Perdón, preguntaba Mars de Regil, Rafael Cauduro. Se lo recomiendo mucho, es un pintor que a mí me encanta, es de mis preferidos. Perdón, ahora sí, Jorge, sí, ya se ve la imagen de Pamela Medina. Ajá, pues ella es una alumna, trabajo, no sabe lo que hizo al regalármelo. Me gustó muchísimo, lo hizo aquí en el laboratorio, le dije, te quedó maravilloso, y pues me lo regaló en agradecimiento. Yo la verdad me sentí muy honrado porque es una pieza de mi colección, pero esto está hecho en el laboratorio totalmente con químico, de la manera en que se aplicó el químico, generó esta imagen, ¿no? Entonces, no hay otra cosa en este papel que no haya sido un papel velado y haber colocado encima revelador, sí. Haber visto hasta dónde llegaba la imagen y pararla en ese momento, lavarlo y fijarlo, ¿no? Y es una Entonces, y es una pieza única, por eso les digo que no sabe lo que hizo al regalarme, pues una pieza única. Yo se lo agradezco mucho porque la verdad valoro mucho este trabajo y pues lo voy a estar mostrando, ¿no? Porque se me hace una pieza interesante. Por aquí hay otro mío, lo que se me hace interesante en el quimigrama, le voy más al de esta chica, que a sinceramente. Pero bueno, aquí vemos cómo el revelador puede generar esta sensación como un poco como si fuera un objeto, ¿verdad? No pareciera como nada más una mancha. Hay como cierta sensación volumétrica que yo no sé cómo diantres se genera.
No sé si por el mismo, digamos, peso del químico que hace que actúe más en unos lugares que en otros y que genere esta sensación a veces también de lumen, porque pues no hay proyección de imagen. Aquí simplemente con una brocha solté el químico y lo dejé actuar por un momento y luego lo metí al agua para detener la acción del químico, ¿no? Entonces se pueden hacer una cantidad de cosas con el quimigrama donde ni siquiera se requiere un laboratorio, porque esto lo puedes hacer en un lugar con la luz prendida. El quimigrama se hace incluso pues con materiales ya deshecho, papel velado, que diríamos, ¿para qué sirve? Bueno, pues sirve para esto, ¿no? Puede servir para hacer un quimigrama. Mira, Jorge, aquí hay una pregunta de Darene Ferro que creo que tiene que ver con esto que estás hablando precisamente en este momento. Dice, buenos días, tengo una pregunta. Hace unos momentos comentaba que es necesaria la interacción física con estos métodos para generar interés y comprensión en el proceso de creación. La pregunta es, ¿de qué manera podemos tener este tipo de acercamientos en este escenario de pandemia y pospandemia? Bueno, pues aquí lo que se está haciendo, yo voy a empezar ahora en verano, pues es algunas personas ya están haciendo talleres en línea, se compran los materiales. Por ejemplo, yo en mi clase de fotografía, donde llevamos este ejercicio, se hizo a distancia. Cuando hubo un momento que se pudo regresar al aula, que fue nada más una semana, fue un regreso en falso. Espero que ya no se sigan haciendo estas cosas, porque siento que nada más están alargando la pandemia por tratarnos de ir lo más rápido posible al aula. Se está alargando y alargando, ¿no? Entonces fue un regreso en falso, venimos una semana, y yo dije, bueno, los que quieran venir por la comodidad del laboratorio, vengan, ¿no? Pero muchas personas esto lo hicieron en su casa, sin ningún problema, en una mesa, con un plástico para que no dañes la mesa, sobre todo si es la mesa de casa, si no es una mesa de trabajo, pones un plástico y ahí trabajas directamente, ¿no? Ya puedes encontrar pues clases de quimigrama que algunas personas han subido, y claro que se puede. Es cosa de perderle el miedo, ¿no? Yo con lo que más batallé con mis alumnos fue que perdieran el miedo. Pero una vez que perdieron el miedo, pues lo hicieron. Es que yo me puse a pensar, así comencé. Yo comencé en el baño de mi casa, en la noche. En el baño de la casa tiene uno agua corriente, y si se le tira a uno un poco algo, pues como hay azulejo, pues no hay problema para limpiarlo, ¿no? Entonces yo empezaba en el baño de la casa. Incluso a veces las casas son un poco oscuras en la noche y ni siquiera tienes que estar totalmente encerrado. Con que nadie prenda la luz, pues puedes trabajar perfectamente a puerta abierta en algún lugar. Entonces sí que se pueden hacer, improvisar pequeños laboratorios. Lo que nosotros hicimos fue en conjunto comprar los químicos para que no salieran tan caros a una sola persona, ya que comprar un paquete de revelador y un bote de fijador, pues hay suficiente material para varios. Entonces se compraron los químicos entre varios, se mandaron por medio de Uber a cada quien sus botellitas, y cada quien compró bandejitas de plástico en los lugares, ni siquiera bandejas fotográficas. Y más o menos la experiencia costó como 200 pesos montar un laboratorio en casa. O sea, realmente no es una cosa que no se pueda hacer. Claro que sí, sí se puede hacer. Y como les digo, el mayor problema, y lo que me insistían mucho mis alumnas, es que tengo miedo de echar a perder el material. Y le digo, pues claro que puedes echar a perder algo del material, pero es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, no quiere decir que las cosas te van a salir a la primera, ¿sí?
Y creo que el mayor problema que vi después de que perdieron el miedo fue el no haberlo hecho lo suficiente. O sea, nada más se quedó como en una pasadita turística de entrego los trabajos que me piden, pero pues claro que yo veía en sus trabajos la posibilidad de que si seguían haciéndolo, pues iban a lograr cada vez mejores fotogramas, y en este caso quimigramas. De hecho, la chica que me regaló este quimigrama hizo algunos en casa, pero quiso venir esa semana aquí, pues a ver si había algún cambio del que lo hiciera aquí, pero el único cambio que notó pues era la comodidad, ¿verdad? De un laboratorio, de tener la tarja y todos los implementos especializados, pues te genera una comodidad al hacerlo, pero no es algo también que vaya en detrimento tanto de la calidad de la imagen como en la imposibilidad de no hacerlo. Claro que se puede. Yo encarretaba mis rollos, yo en mis rollos cuando empecé, abajo de la cama con una cobija. Entonces, sí que se puede, sí que se puede. Jorge, mira, encontré las imágenes de Cauduro. No sé si quieras que las presente. Ajá, sí, por favor. Sí, porque, déjame quito mi presentación. Ya está. Eso animaría mucho aquí a las personas que están observando aquí el conversatorio, porque, bueno, son dibujos, pinturas, me parecen maravillosas, y la verdad que eso a mí me inspiró para hacer por ahí algunos intentos que creo que por ahí todavía tengo guardados. Esto hace muchos años. Pero bueno, lo voy a presentar, y son de Rafael Cauduro. Están hechos sobre papel fotográfico, dice algo así, como papel fotográfico velado, una cosa así, pero miren qué maravilla, ¿no? No, sí, ahí está, ya alguien que tiene pues ese trabajo de representación, o sea que sabe manejar el pincel, claro que puede hacer. Yo tengo uno que me hizo una amiga que trabaja de una manera muy realista y genera esta sensación que no sabes lo que estás viendo porque el material te da una sensación distinta. O sea, aunque lo trabajas parecido a la tinta china, ¿sí? Es muy parecido a la tinta china. No están maravillosos, ¿eh? No los conocía. Sí, son maravillosos. Los voy a agregar en algunas charlas, se me hacen impresionantes. Están ahí en la galería. Y es precisamente lo que... ¿En la galería de quién? Es que aquí en el chat puse la página de Cauduro, y ahí directamente. Ok. Sí, y era lo que yo sostenía mucho, y aquí lo veo claramente, también lo veo en lo que hizo mi amiga en un pedacito de papel fue un torso, y como lo hizo más o menos realista, cuando lo ves no sabes si es una fotografía o qué es, ¿no? Porque el material, ¿no? La plata gelatina ennegrecida ya tiene una sensación que tú no puedes abandonar o desligarla del hecho fotográfico. Aunque se trabaja parecido a la tinta china, no queda como tinta china, da otra sensación porque es plata ennegrecida, ¿no? Ahí está, y tienen profundidad, están extraordinarios. Y esto es papel fotográfico y químico, no más. Sí. Quizás no sé si sea la precisión que tengo en pantalla, 98, ¿verdad? Y están un poco rosas porque precisamente eso pasa cuando tienes mucho tiempo el papel a la luz. Sí. Se hace rosa, y por más que lo fijes ya no se le quita el tonito rosa. Eso se arregla simplemente no exponiéndolo tanto a una luz fuerte, pero sin embargo también es otro tono más que se puede dar. No necesariamente deben de quedar a blanco y negro. Aquí yo veo unos tonitos como sepias, ¿verdad? Como cafecitos, y pudo haber sido eso. Están extraordinarios. No los conocía. Sí, pues ahí están, en la página de cauduro.com, ahí puedes encontrar las imágenes. Sí, bueno, muchas gracias,
Jorge, ya para ir cerrando, me gustaría que compartieras, aquí Darren hizo hincapié a esta cuestión del trabajo de pandemia y pospandemia, y creo que también esto que estamos haciendo como ejercicio, encontrarnos a distancia, pues es una más de las bondades que brinda dentro de Claro. caótico, también encontrarnos así, encontrarnos a la distancia, y me gustaría mucho que como una última idea para cerrar nos compartieras como alguna reflexión de este aprendizaje en estos tiempos de pandemia. Sí, cómo no, mira, antes que eso, veo aquí, tengo también abierto el chat y preguntan cómo se hicieron, ¿no? Pues es simplemente con revelador y un pincel, así es como los hizo Cauduro seguramente. Utilizó el revelador como si fuera tinta china. En un papel fotográfico, ¿no? En un papel fotográfico velado. Entonces, si por ahí tienen algún sobre de papel abandonado que quizás ya tenga un poco de velo, con eso pueden ustedes empezar a experimentar. Solo necesitan un poco de revelador y de fijador, y es todo. Lo pueden hacer en cualquier lugar, no necesitan un cuarto oscuro. Y bueno, la manera en que puedan aplicarlo es válida. O sea, todo el conocimiento que hay en torno a la tinta china, ¿no? Desde cuestiones muy realistas hasta cuestiones totalmente gestuales, se pueden utilizar en este medio sin ningún problema. Les digo, con la diferencia que la sensación del objeto es distinta. No se ve exactamente igual como con un papel a tinta china, ¿no? Sino tiene otra sensación. Les invito a que lo experimenten. Ahora sí que con esta cuestión de la pandemia, sí que hay tiempo luego para hacer estas cosas ahí con calma. Bueno, reflexión en torno a estos momentos que estamos viviendo. Miren, este manifiesto se concluyó gracias a pláticas por internet con un amigo mío que está en Barcelona, y que hay los fotogramas estos de la pluma y como de la serpiente son de él. Entonces, platicando con él, dije yo, bueno, ¿qué pasó con...? Empecé a escribir un artículo en 2018, pero en ese tiempo estaba terminando la maestría, y pues las cuestiones de la maestría no me permitieron... llegó un momento que el texto se me hizo confuso, que no tenía la claridad, que no decía lo que yo intuía que tenía que decir. Lo dejé ahí abandonado, y ahora en la pandemia lo retomé y en menos de una hora lo resolví, porque a pesar de que no había escrito, sí que he estado con la reflexión, leyendo, pues haciendo fotografías, sigo produzco en casa, ¿sí? Y tengo más tiempo para leer, creo que de alguna manera la pandemia es signo de un momento histórico donde se estaba pidiendo ya a gritos como una especie de detenerse a reflexionar lo que estaba pasando. Quizás ustedes lo ven más fuerte porque están muy jóvenes y dicen, oye, espérate, pero todavía no me he divertido yo lo suficiente. Quizás nosotros que ya pasamos esa dorada época de la juventud y nos divertimos en su momento, pues buscamos más estos espacios de reflexión, y que ahora ustedes por esta cuestión de vida, pues les toca hacerlo, ¿no? Pero definitivamente este manifiesto, yo creo que no lo haya terminado si no haya sido por la pandemia, ¿no? El manifiesto es resultado de la pandemia. Han salido muchas más cosas. Creo que el problema que tenemos es que pues estamos preocupados por la situación, y eso no nos permite crear, porque nos tiene tan agobiados la situación que estamos dejando pasar este tiempo. Pero hay una recomendación que leí hace tiempo, que una manera de empezar a vencer esta sensación que tenemos es teniendo una actividad que mínimamente
nos tenga completamente en concentración por 2 horas. Y es posible que si ustedes hacen, por ejemplo, un quimigrama y se ponen a hacerlo con toda la calma del mundo, puedan obtener este tiempo que les permite una salud mental, que eso es lo que necesitamos, porque a veces estamos pues más al pendiente de las redes sociales y de este tipo de medios y nos generan más ansiedad. Creo que necesitamos un poquito estar con nosotros mismos para pues ir sobrellevando esta situación y que estemos sanos mentalmente, porque creo que eso es lo más importante de resolver en esta situación, nuestra salud mental, ¿no? Y definitivamente el arte cura en ese sentido, ¿no? Es un medio donde realmente podemos sentirnos en un mundo mejor, en ese mundo que deseamos y que quizás ahorita no estamos obteniendo en físico, pero que ahí está en las manifestaciones artísticas, ¿no? Si de repente sienten que no les sale nada, lean un libro. Realmente lo que a veces nos falta es un poco de inspiración. Cualquier texto que nos detone, que nos diga algo, van a ver que les va a dar esa inspiración para crear, ¿no? Yo es la manera en que lo hago. Seguido estoy leyendo pues literatura o cuestiones de arte y eso me da a mí pie a seguir creando. Ahorita, por ejemplo, aquí en la mano tengo este poemario, este es un poeta local, ya murió él, Desiderio Macías Silva, pero si hay algo que nos ayuda mucho a la gente que hacemos artes visuales es la poesía, y casi no leemos poesía, porque queremos como una narración más realista, que nos diga algo concreto, y la poesía se abre a las múltiples interpretaciones que pueda dar el lector. A veces incluso yo como pues un lector aficionado a la poesía, yo no soy ni poeta, ni me dedico a las letras, ni mucho menos, pero en muchas ocasiones me quedo con una frase o a veces con un verso, ni siquiera me quedo con todo el poema. Y eso me es suficiente. De hecho, les voy a dar lectura a una frase que me impactó mucho de un poema de Desiderio Macías Silva, que es casi al final. No se los voy a leer completo, nada más les voy a leer esa parte. De hecho, es breve el poema, pero es esto. Este es el secreto del nombre mío. El mar lo borra, pero en la arena el sol vuelve a escribirlo, ¿no? Lo vuelvo a leer. Este es el secreto del nombre mío. El mar lo borra, pero en la arena el sol vuelve a escribirlo. Me evoca mucho, sobre todo esta cuestión fotográfica, ¿no? Como esa imagen, ¿no? De que cuando uno juega en el mar, que pones tu nombre o algo y pasa la ola y lo borra, ¿no? Y cómo aquí genera un acto mágico, ¿no? Al decir, pues sí, el mar lo borrará, lo vuelve a grabar, ¿no? Esto es una metáfora muy bonita y que nos puede desprender algo. Yo lo traigo ahorita mucho en la cabeza este verso del poema de Desiderio y ver qué puedo hacer con él, ¿no? Me detona, me inspira, no exactamente el ilustrar el poema, sino simplemente esta acción, ¿no? Del sol grabando mi nombre, ¿no? ¿Qué haría con esto? Entonces sí que hay en la poesía un detonante, y lo bonito de las poesías es que siempre son cortas, así es que no te tardas mucho en leer una poesía, ¿no? Y yo creo que la poesía es mucho de releerse, o sea, que leas un poema, lo releas, hasta que vayas a encontrar algo en él, ¿no? Veo que ahorita hay muchas mujeres en la página, casi en la página, en el Meet. Hace poco leí una poeta muy interesante que hace poesía muy corta, que se llama, híjole,
Se me fue el nombre, ahorita se los digo. Es del siglo XIX y hace poquito pues la están retomando muchos. De hecho, sus libros se acaban de reeditar. Híjole, qué pena, creo que les voy a quedar mal. No lo tengo aquí a la mano y se me fue el nombre de esta mujer. Se los comparto luego con el profesor, con Enrique, porque me dilataría en encontrarlo aquí en... Pues eso sería mi intervención. No sé si haya algún comentario, alguna pregunta. Bueno, quienes les guste lo tétrico o las cuestiones oscuras, lean a Amparo Dávila. Es una escritora extraordinaria. También tiene un libro de poesía muy bonito, pero sus narraciones son impresionantes, impresionantes, ¿sí? Se las recomiendo mucho, que por cierto ella es de Zacatecas, creo que es de, ay, ¿cómo se llama? Pino, Zacatecas, es esta mujer. Acaba de fallecer hace poco, Amparo Dávila, pero es una escritora extraordinaria, ¿sí? Ahí mandaré el nombre de esta poeta, que les digo que ahorita se me fue. Es una poeta norteamericana del siglo XIX, que tuvo una vida muy aislada, era una mujer un poco enfermiza y pues no salía mucho de su casa, la tenían pues muy resguardada y no salía de la casa y por eso escribió tanto. Lo que me gusta de ella es que su poesía es muy cortita, muy, muy cortita, y eso sí, es poesía traducida, ¿no? Porque ella escribía en inglés, pero esta Amparo Dávila sí que escribe en español, porque sobre todo en poesía es muy bonito leer poesía en nuestro idioma, porque el lenguaje está totalmente aprovechado, ¿no? Y lo que más sufre un traductor a la hora de hacer una traducción, pues es en poesía, porque debe de regresarle la musicalidad y hasta cierto punto el sentido al poema y no siempre se logra. Entonces, por eso el leer poesía en español, pues nos da esa ventaja, ¿no? De que podemos ver toda la intención del escritor y en la traducción, pues no hay esta posibilidad. Sin embargo, pues bueno, hay poetas tan extraordinarios que a pesar de la traducción creo que ya la encontré, Anne Dickinson, Emily Dickinson, ¿sí? Se los recomiendo mucho. De hecho, qué lástima que no tengo aquí el link, pero desde Descarga UNAM, Descarga Cultura UNAM, pongo aquí el nombre en el chat. Emily, déjenme ver si lo escribí bien, porque creo que sí es con la Y. Sí, Emily Dickinson. Pues ahí están dos muy buenas. Creo que a mí la lectura ha sido también otro de los acompañantes extraordinarios en esta pandemia. Realmente no me ha hecho sentir tan mal el hecho de estar leyendo. Me ha ayudado mucho porque siempre me siento acompañado, ¿no? Y sobre todo de gente que tiene cosas bien interesantes que decir, ¿no? Porque eso es lo que tiene la literatura, ¿no? Otro dato por ahí que se los dejo ahí de tarea es eh, el escritor francés, ay, se me fue el nombre, el de la comedia humana. No sé por qué últimamente algunos nombres se me van. Ya la edad, ¿verdad?
Balzac. Balzac decía que estaba fascinado con los daguerrotipos, pero decía que algo se le escapaba a los daguerrotipos, que había algo que no podían captar los daguerrotipos, y eso es lo que escribía él. Lo que no tenían los daguerrotipos, él lo escribía. Entonces es interesante pensar en ese complemento que hace Balzac de lo que dice, yo escribo lo que queda fuera de un daguerrotipo, porque él decía que, bueno, el daguerrotipo pues tenía esa fidelidad, ¿no?, de la fisonomía del ser humano, pero no mostraba las emociones, no mostraba quién era esa persona del todo, ¿no? Ahí están pues, recomendaciones también. Pues muchas gracias, maestro. No sé si alguien tenga algún comentario o pregunta para ir cerrando este conversatorio. Bueno, pues nuevamente te agradezco mucho, maestro. No, al contrario, gracias por la invitación. Y nos estaremos contactando muy pronto. Muchas gracias y sigan estos conversatorios que todavía continúan el día de hoy desde la página de la universidad. Gracias, buena tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.